Bienvenidos. En este video vamos a ver cómo podemos simplificar nuestros circuitos cuando tenemos resistencias ya sea conectadas en serie o conectadas en paralelo. Vamos a ver a qué me refiero con estos dos conceptos. Se dice que una resistencia está conectada en serie cuando una o más resistencias comparten una misma corriente. Veamos el ejemplo que tenemos en la ilustración. En este caso tenemos tres resistencias, la resistencia R1, R2 y R3. Vean que la corriente va a ser la misma debido a que no existen nodos en los que se divida la corriente, por lo que va a ser la misma corriente que va a fluir en las tres resistencias. Y estas tres resistencias nosotros las vamos a reemplazar por una resistencia que le voy a llamar resistencia equivalente. Y de esta forma vamos a tener un circuito más simple de analizar. Vamos a ver cómo se hace este análisis. Vamos a utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff que vimos en el video anterior. Y si recuerdan, la ley de voltajes de Kirchhoff me indica que la suma de los voltajes en una malla va a ser igual con 0. Entonces yo voy a enumerar mis nodos. Voy a llamarle el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4. Entonces el voltaje de 1 a 2 más el voltaje de 2 a 3 más el voltaje de 3 a 4 menos, debido a que el primer signo que yo encuentro es el signo negativo, B0 va a ser igual con 0. Ahora voy a utilizar la ley de Ohm, que sabemos que me dice que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. En este caso la corriente va a ser la misma para todos, entonces yo voy a tener que la resistencia 1 por la corriente más la resistencia 2 por su corriente más la resistencia 3 por su corriente. Voy a pasar B0 al otro lado para simplificar un poquito la ecuación. Va a ser igual a B0. Vamos a volverla a escribir de la siguiente manera. Así que B0 va a ser igual. Podemos factorizar la corriente de los tres términos. Entonces, va a tener que R1 más R2 más R3 multiplicado por la corriente. Entonces esto me daría la relación entre la corriente y el voltaje para este circuito. Vamos a analizar ahora el circuito de abajo. El circuito de abajo es bastante más simple. En este caso podemos aplicar directamente la ley de Ohm, que me dice que el voltaje 0 va a ser igual a mi resistencia equivalente multiplicado por mi corriente. Nosotros podemos comparar los términos en estas dos ecuaciones, podemos hacer el despeje como ustedes prefieran, pero simplemente podemos comparar. Entonces tenemos la corriente la misma, el voltaje 0 es lo mismo, por lo que la resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2 más R3. En este caso lo hice únicamente para tres resistencias, pero estarán de acuerdo que esto se puede generalizar fácilmente para cualquier número de resistencias de la siguiente manera. Entonces, la resistencia equivalente va a ser igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta N, donde N es el número de resistencias, de RI. Es decir, que cuando tenemos resistencias en series, los valores se van a sumar. Veamos un ejemplo muy sencillo. En este caso tenemos tres resistencias de 100 ohms, 1 kilo ohm y 470 ohms. Obviamente mi resistencia equivalente va a ser la suma de 100 ohms más 1 kilo ohm, que serían 1000 ohms, más 470 ohms, que es un valor comercial de resistencias que pueden encontrar en sus tiendas de electrónica. Obviamente esto va a dar un total de 1570 ohms. Es decir, que en un arreglo en serie la resistencia equivalente será siempre mayor a la resistencia de mayor valor, debido a que no tenemos resistencias negativas. Por lo tanto, siempre vamos a agregar un número positivo cuando tengamos resistencias en serie. Vamos a ver el siguiente caso, cuando tenemos resistencias en paralelo. Veamos la siguiente ilustración. En este caso tenemos tres resistencias y se dice que están en paralelo cuando comparten ambas terminales. Entonces estas tres resistencias están compartiendo ambas terminales.
Pero vean lo que sucede en este caso. En este caso, la corriente que envía la fuente o el resto del circuito hacia estas tres resistencias se va a tener que dividir en tres partes. ¿Y de qué va a depender qué tanta corriente circula por cada una de las resistencias? Pues va a ser del valor de la resistencia. ¿De cuántos ohm? Entre mayor sea el valor, más pequeña va a ser la corriente, simplemente por la ley de Ohm, que me dice que voltaje igual a la resistencia por la corriente. Yo despejo la corriente, voy a ver que el voltaje va a ser el mismo, no va a cambiar, porque esta se le va a conocer como una línea de equipotencial. Entonces, si estoy alimentando, por ejemplo, con una batería de 12 voltios, todas las baterías van a recibir 12 voltios, pero la corriente que va a fluir por cada una de ellas va a ser diferente. Entonces, entre mayor sea la resistencia, más pequeña va a ser la corriente que va a fluir por esta resistencia. Y de igual forma, lo vamos a sustituir estas tres resistencias por una resistencia equivalente, en donde se va a mantener el voltaje que está siendo alimentada de las resistencias y la corriente inicial que entra a este segmento de nuestro circuito. Veamos cómo lo podemos resolver. En este caso vamos a utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff, que me dice que la suma algebraica de las corrientes en un nodo debe ser igual con 0. En este caso voy a utilizar la notación que me dice que va a ser positivo si entra al nodo. Podría utilizar la notación contraria, realmente no importa. Pero voy a utilizar en este caso esta notación. Entonces I0 va a ser positivo porque está entrando al nodo. Y las demás I1, I2 e I3 deben ser negativas debido a que están saliendo del nodo. Entonces tendríamos I0 menos I1 menos I2 menos I3 es igual con 0. Entonces I0 va a ser igual a I1 más I2 más I3. Muy bien, nuevamente vamos a aplicar la ley de Ohm. Entonces sabemos que la corriente va a ser igual al voltaje, que no va a cambiar. Es el mismo voltaje para las tres resistencias. Este no cambia. Y vamos a evaluar la corriente para cada una de ellas. Entonces sería V0 entre mi resistencia 1 más V0 entre mi resistencia 2 más V0 entre mi resistencia 3. En este caso voy a hacer la siguiente factorización. Voy a decir que I0 entre V0 va a ser igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Vamos a ver ahora el circuito equivalente, donde podemos aplicar directamente la ley de Ohm, que me dice que V0 va a ser igual a la resistencia equivalente multiplicada por I0. Voy a hacer el mismo despeje. I0 entre V0 va a ser igual a 1 entre la resistencia equivalente. Por lo que si comparamos ambas ecuaciones, comparamos esta ecuación con esta ecuación, voy a obtener que la resistencia equivalente se puede calcular de la siguiente manera. R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y de igual forma nosotros lo podemos simplificar de la siguiente forma. Es decir, que 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de 1 entre la resistencia I. Y de esta forma podemos calcular la resistencia equivalente cuando tenemos resistencias conectadas en paralelo, es decir, cuando comparten dos terminales. Veamos un ejemplo numérico. En este caso, a diferencia del arreglo en serie, en un arreglo en paralelo, la resistencia equivalente siempre será menor que la resistencia de menor valor. Es decir, que si ustedes después de realizar sus cálculos encuentran que la resistencia equivalente tiene un valor mayor a una
de sus resistencias, es un indicador que existe un error en sus cálculos. Vamos a hacer rápidamente este cálculo. Entonces encuentro que la resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre, en este caso sería 1000 más 1 dividido entre 10.000 más 1 dividido entre 100.000. Esto lo puedo escribir de la siguiente manera, como 1 por 10 a la menos 3 más 1 por 10 a la menos 4 más 1 por 10 a la menos 5. Si ustedes hacen este cálculo, van a obtener aproximadamente, después de haber hecho su despeje con la resistencia equivalente, que les invito a que hagan una pequeña pausa en el video y se convenzan de que este cálculo es correcto. Entonces la resistencia equivalente va a ser aproximadamente 900 ohms, que es menor a la resistencia más pequeña que yo tengo, que es de 1 kilo ohm. Un caso en particular es cuando tenemos únicamente dos resistencias de la siguiente manera. Cuando tengo dos resistencias del mismo valor, vamos a ver qué pasa cuando tenemos únicamente dos resistencias del mismo valor. Entonces tendríamos que la resistencia equivalente de 1 entre R más 1 entre R sería la siguiente, sería 1 sobre R equivalente. Entonces, en el denominador yo tendría que multiplicar, me quedaría R cuadrada, y en el numerador yo tendría que sumar R más R. Si yo calculo el inverso en ambos lados de la ecuación, yo obtendría que la resistencia equivalente sería igual a R cuadrada entre 2R, este se elimina, y simplemente me quedaría que mi resistencia equivalente sería la mitad de mi resistencia original. Es decir, por ejemplo, que si ustedes colocan dos resistencias de 1 kilo ohm, el resultado será obviamente 500 ohms. Veamos por último algunos de los errores comunes que se cometen cuando uno empieza a hacer estos análisis. Un error común que he visto que varios alumnos cometen es considerar que R3 y R4 están en paralelo. R3 no está en paralelo, regularmente utilizamos este signo para denotar que está en paralelo. En este caso esto no ocurre. R3 no está en paralelo con R4 porque la condición es que tienen que compartir sus dos terminales. En este caso únicamente está compartiendo una terminal. De igual forma, R1 y R2 no están en serie. A veces comete el error común de considerar que estos están en serie. ¿Esto cómo lo podríamos simplificar? R2 y R4 si están en serie. Entonces tenemos una resistencia equivalente 1, que va a ser igual a R2 más R4. Esta resistencia equivalente 1 que se forma al combinar R2 y R4 sí va a estar en paralelo con R3. Entonces yo podría calcular una resistencia equivalente 2 de considerar la resistencia equivalente 1 que va a estar en paralelo con mi resistencia 3. Esto lo puedo escribir matemáticamente de la siguiente manera. Resistencia equivalente 1 por R3 por la resistencia equivalente 1 más R3. Ahora, todo este conjunto de resistencias yo las puedo agrupar de nuevo como una resistencia equivalente 2 que va a estar en serie con la resistencia 1. Entonces, la resistencia equivalente total, vamos a llamar resistencia equivalente total, sería la resistencia 1 más la resistencia equivalente 2. Y esto se puede escribir como R1 más mi resistencia equivalente 1 por R3 por mi resistencia equivalente 1 más R3. Y de esta forma es como yo puedo simplificar mis circuitos a formas más simples. ¿Cuándo nos va a ser útil utilizar resistencias ya sea en serie o en paralelo? Cuando el valor de resistencia que
requiera mi circuito no sea uno de los valores comerciales, o en los casos en los que yo no tenga una resistencia de ese valor disponible. Por ejemplo, una resistencia de 500 ohms no es un valor comercial. Yo lo podría generar utilizando 5 resistencias de 100 ohms en serie, lo cual no es muy conveniente, o utilizar 2 resistencias de 1 kilo ohm en paralelo. Es todo por este video. En el próximo video vas a ver un circuito que va a ser muy útil durante el resto del curso, que es el divisor de voltaje.